Después de la publicación del origen de las especies, la teoría de la evolución ha logrado afirmar su estatuto como teoría consolidada en todo el mundo. No obstante, la teoría en cuestión sigue encontrando oposición entre grupos religiosos, quienes se adhieren a teorías creacionistas. Aquí intentaremos refutar algunos de los argumentos más comunes que los creacionistas dirigen en contra de la teoría de la evolución. Muchas veces, nos hemos encontrado argumentos que nos dicen que la evolución es solo una teoría y no un hecho, simplemente porque la evolución no ha sido observado directamente. Y que, por lo tanto, nunca ha podido ser verificada y tampoco refutada, y con esto asumen que la evolución es apenas una teoría sin respaldo empírico y que nunca podrá ser un hecho constatado, pues no existe la posibilidad de observar directamente un evento de proceso evolutivo. Otros en su mayor ignorancia, afirman que la teoría de la evolución no es científica, pues no existe la posibilidad ni de verificarla ni de refutarla. Pero analicemos esto un poco. En primer lugar, debe reconocerse que en ciencia, la evolución es una teoría. Una teoría es una explicación bien documentada, apoyada y fundamentada para nuestras observaciones y que pueden utilizarse para hacer predicciones. En la ciencia, la teoría es el objetivo final, la explicación. Entonces, la teoría de la evolución viene a ser el mejor esquema racional para explicar la evidencia encontrada y con esto, se convierte en un hecho. Y aun si se considere que la evolución nunca ha sido observada directamente, cuestión que, como se verá, ni siquiera es verdadera, ello no implica que la teoría de la evolución no tenga validez científica. Pues la teoría de la evolución reconstruye los hechos y presenta el escenario más plausible. Ahora, si la ciencia dependiese exclusivamente de la observación directa, no se podría haber elaborado los grandes descubrimientos que hoy asumimos como hechos, y muchos de los grandes fundamentos de la ciencia serían meras teorías bajo el modelo creacionista. Por ejemplo, hasta la época de la exploración espacial en el siglo XX, nadie había podido observar directamente que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿cierto? Pero, en base a deducciones provenientes de otras observaciones y cálculos, se podrían reconstruir los movimientos de la Tierra. Que la Tierra gira alrededor del Sol no es considerado una mera teoría, antes bien, es un hecho, a pesar de que Copérnico nunca pudo observar directamente los movimientos de la Tierra. También, si dependiésemos exclusivamente de la observación directa como muchos creacionistas alegan, esta podría ser una metida de pata, por ejemplo, con solo verlo, concluiríamos que el Sol es el que gira alrededor de la Tierra y no viceversa. O que la Luna tiene luz propia y no porque la luz solar se refleja en ella. Entonces, esto podría ser engañoso si no es corroborado por inferencias provenientes de otras observaciones. Sé que algunos creyentes estarán pensando, el ateo dice que no cree en Dios porque no lo ha visto, entonces, no es muy diferente de lo que en este video se está hablando, pues no. Todos sabemos que una teoría para que aspire a ser teoría científica, esta debe ser falseable. Ahora dime, ¿cómo falsa es la teoría creacionista? ¿O con qué otro método podemos corroborarla? Ahora bien. Así como por siglos nadie pudo observar directamente los movimientos de la Tierra, es muy difícil observar directamente que una especie se convierta en otra a través de un proceso de selección natural. La naturaleza gradual de la evolución propicia que no estemos en capacidad de observar directamente eventos de especiación. Pero, la plenitud de evidencia fósil, biogeográfica, homológica, embriológica, genética y otros, permite inferir el proceso de evolución, al punto de dejar de ser una mera teoría, y convertirse en un hecho. Otros creacionistas nos han dicho que, no podemos pronunciarnos sobre un evento del pasado si no se ha observado directamente. Sinceramente, no le encuentro sentido a este argumento, porque es como si nos estuvieran preguntando, ¿estuviste ahí? Al decirnos esto, cualquiera se da cuenta que el argumento conlleva una presuposición de intencionalidad para señalar que si no hubo testigos directos en un hecho, no se puede comentar nada sobre el hecho en cuestión. ¿No se dan cuenta que con este comentario absurdo están invalidando disciplinas como la historiografía y la criminalística? Si no saben de lo que hablo, entonces vean algún capítulo de Mentes Criminales o El Mentalista, las cuales se dan la tarea de reconstruir eventos sin contar con testigos actuales. Pero los creacionistas ni siquiera tienen razón cuando alegan que la evolución nunca ha sido observada directamente. Es posible observar cómo, con el paso generacional, la composición genética de una población se transforma, como consecuencia de un proceso de selección natural. Darwin consideraba que la selección artificial puede generar nuevas variedades domésticas, y este proceso sí ha sido observado directamente. Por ejemplo, entre las mariposas del abedul en Inglaterra.
hasta el siglo XIX, estas mariposas exhibían un color grisáceo, pues esa pigmentación funcionaba como camuflaje entre los árboles que les servían de hábitat. Pero, a partir de la industrialización, los árboles se fueron oscureciendo como producto del smog y, eventualmente, la población de mariposas con color oscuro sobrevivió en mayor proporción que las de color grisáceo, al punto de que la mayor parte de la población actual tiene un color que no era predominante hasta el siglo XIX. Así, los efectos de la selección natural han propiciado un cambio evolutivo hacia un color más oscuro en esta especie, y este proceso ha podido ser directamente observado. Otra crítica muy común presentada por los creacionistas, se refiere a la ausencia de propósito en la evolución. Se alega que muchas estructuras son demasiado complejas y perfectamente diseñadas, como para que hayan surgido por mero azar sin un propósito predeterminado. Antes bien, tuvieron que haber surgido como producto de la intervención directa de un ente creador inteligente. A esto pueden presentarse dos respuestas. En primer lugar, es sencillamente falso que la evolución sea un proceso enteramente abandonado al azar. La variación ciertamente es un proceso azaroso, pero la selección no lo es. Así, no es fortuito que un organismo posea estructuras que le permitan sobrevivir en un determinado hábitat. Antes bien, ha sobrevivido precisamente debido a que posee esas estructuras. En segundo lugar, la complejidad de las estructuras orgánicas obedece a un proceso de acumulación de rasgos ventajosos que, eventualmente, conducen a la complejidad. Las estructuras complejas no han surgido repentinamente al azar, sino a través de un proceso gradual que va acumulando las pequeñas ventajas adaptativas. Algunos creacionistas alegan que varias estructuras orgánicas no pudieron haber surgido a través de un proceso gradual, pues su complejidad está conformada por una organización tal, que en caso de que falte uno de sus componentes, el sistema ya no tendría funcionamiento. Por ende, la acumulación de rasgos que condujo a la estructura compleja no tendría ventaja adaptativa en las fases intermedias de la evolución, y no habría podido sobrevivir. Se puede señalar que muchas estructuras orgánicas tienen funciones diferentes de las que tuvieron en el pasado, de forma tal que la falta de uno de los elementos del sistema, no necesariamente impide su funcionamiento. Los creacionistas han intentado, una y otra vez, retar a la teoría de la evolución con ejemplos de estructuras orgánicas que, supuestamente, la evolución no es capaz de generar. Una vez más, apelan al mismo principio según el cual la evolución por pasos no sería posible, pues si faltase uno de los elementos, el órgano cesaría de funcionar y no ofrecería ninguna ventaja adaptativa para sobrevivir. Invocan ejemplos como el ojo, como un órgano conformado por una organización en la cual, al faltar un componente, deja de funcionar. O el ala, que consideran que no pudo evolucionar gradualmente, pues solo tendría funcionamiento un ala completa, o sea, que la mitad de un ala no tendría ninguna función. Todo esto ya ha sido explicado hasta en libros de texto para niños y no entiendo por qué aún no se han tomado un libro para cultivarse un poco. Es más, han intentado extender su reto al oído, el cerebro y otros órganos complejos, pero que cada uno de ellos ha sido respondido acordemente por los evolucionistas. No obstante, a partir de la década de los años 90 del siglo XX, ha surgido un nuevo movimiento que pretende revivir esta vieja objeción contra la teoría de la evolución. Pero, en vez de señalar la imposibilidad de la evolución para generar grandes estructuras anatómicas complejas como el ojo o el ala, teatrito que se les vino abajo, se han concentrado ahora en varias instancias de la microbiología y la biología molecular, disciplinas relativamente recientes y de las cuales Darwin era ignorante, como supuesta refutación de la teoría de la evolución. A este movimiento se le ha asignado un nuevo nombre, así es, el diseño inteligente. ¿Les suena de algo? Pues en mi próxima entrega hablaré de ello. Saludos.